Buen día, queridos amigos, ¿cómo están? Estamos acá en nuestra iglesia bautista en Maldonado y vamos a tener hoy el mensaje sobre el plan de Dios para la salvación. Primeramente, leemos Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. A pesar de este pasaje en 1 Juan que está escrita para darle a los cristianos convicción de su salvación, basada en el testimonio de la palabra de Dios, este pasaje también destaca el punto clave en la salvación. La declaración del hombre a Dios. Dice, este es el testimonio, dice el versículo 11, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El asunto importante que este pasaje nos está marcando dice, aquel que tiene al Hijo tiene vida eterna. Aquel que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Así que, ¿qué es lo que nos está enseñando esta porción de la palabra de Dios? Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Que la manera de poseer la vida eterna es poseer al Hijo de Dios. Dos asuntos que deben ser preguntados y respondidos. ¿Por qué es necesario poseer al Hijo de Dios para tener vida eterna? ¿Y cómo puede una persona poseer o tener al Hijo de Dios? En el otro punto que vamos a tocar es el problema de la separación del hombre de Dios. La separación del hombre de Dios. Si leemos Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vuelvo a repetirlo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios demostró su amor a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. ¿Y por qué Cristo tuvo que morir por nosotros? Porque la Escritura declara a todos los hombres como pecadores. Todos somos pecadores. Pecar quiere decir errar en el blanco, desobedecer a Dios, hacer lo que a Dios no le agrada. Y la Biblia declara que todos hemos pecado y no podemos alcanzar la gloria de Dios. En otras palabras, nuestro pecado nos separa de Dios, quien es perfecta santidad, rectitud, justicia. Y Dios debe, por lo tanto, juzgar al hombre pecador. Este versículo que acabamos de nombrar en Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando decimos todos pecaron, no está diciendo algunos pecaron, todos pecaron. La primera condición de alcanzar la salvación es reconocerse que nosotros somos pecadores, que nosotros no merecemos nada, que no tenemos absolutamente ninguna ganancia a favor nuestro para alcanzar la vida eterna. En el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 13, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Pregunta, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él?
en el libro de Isaías, capítulo 59, Isaías, capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema que estamos tocando en este punto es que el hombre está separado de Dios. La separación viene cuando el pecado está en el hombre. Y según la palabra de Dios, todos somos pecadores. Un niño pequeño que todavía no ha tenido conciencia, inmediatamente al poco tiempo, no podemos descifrar cuánto tiempo, se va dando cuenta de lo bueno y lo malo, de la maldad y de las cosas que tiene que hacer bien. Ya cayó de esa inocencia. Inmediatamente. Todos nosotros cuando éramos pequeños sabemos lo que estaba bien y lo que estaba mal. No hay una escuela para la maldad, no hay una escuela para pecar. Pero sí hay una escuela para dejar de pecar. Hay una manera que nosotros podemos ser salvos y salir del pecado y arreglar las cuentas con Dios. El otro punto que voy a tocar es el problema de lo inútil de las obras del hombre. La palabra de Dios, la Escritura, enseña que ninguna cantidad de cosas buenas o bondades que podamos hacer, o nuestro esfuerzo humano, o nuestra moralidad humana, o nuestra actividad religiosa, puede ganarse la aceptación de Dios o llevar a alguien al cielo. El hombre moral, el hombre religioso y el inmoral y el no religioso están todos en el mismo barco. Todos están caídos de la gloria de Dios, de la perfecta justicia de Dios, de lo que estamos hablando. Después de discutir sobre el hombre inmoral, el hombre moral y el hombre religioso en el libro de Romanos, en el capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 18, Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. El hombre es culpable. El libro de Romanos está muy claro allí cuando estaba escribiendo el apóstol Pablo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 8, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? El apóstol Pablo declara que tanto judíos como griegos están bajo pecado, que no hay justo ni aún uno. Versículo 9 dice en Romanos 3, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo hemos ya repasado hace un instante. Destituidos, echados, fuera de la gloria de Dios. Porque hemos pecado, el pecado separó al hombre de Dios. Pero son inútiles los esfuerzos que hace el hombre por ganarse el cielo. Y tenemos más declaraciones en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. El hombre no puede alcanzar
con su buen comportamiento, la salvación. Hay personas que dicen que son buenas, que no le hicieron nada mal a nadie, que nunca mintieron, que nunca robaron, que nunca le sacaron nada al prójimo, que al contrario siempre están ayudando. Hay personas que hoy en día están destinadas a ayudar a aquellos que están sin trabajo, a aquellos que no tienen alimento. Y son buenas acciones, ¿cierto? Son loables acciones. Quizás se portan hasta mejores que los mismos cristianos. Pero eso no le da la ganancia para el cielo, no le da la entrada al cielo. Son buenas acciones, loables, buenas, pero no es suficiente. En el libro de Tito, en el capítulo 3, Tito capítulo 3, versículo 5 al 7, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vuelvo a repetir, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es claro este pasaje cuando nos está diciendo que las obras no funcionan para tener la vida eterna. El hombre está separado de Dios. ¿Cómo soluciona esto? Bueno, Dios proveyó la salvación por medio de Jesucristo. Y el que recibiere al Señor Jesucristo tiene vida eterna. Estamos hablando de eso. No es por obra, es inútil tus esfuerzos para ser salvo. Nos habla del lavamiento, de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Nos habla que Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador su Espíritu. Justificados por gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor. La gracia es algo que se da. No tiene que retribuirla, es gracia. Se lo está regalando, se lo está dando. Vuelvo al libro de Romanos capítulo 4, al versículo 1. Romanos capítulo 4. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por la obra, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ninguna cantidad de obras humanas es tan buena como Dios. Dios es infinito, o justicia infinita. Y a causa de esto, como leímos en Habacuc, nos dice que Él no puede tener comunión con nadie que no posee perfecta justicia, a fin de ser aceptado por Dios. Debemos ser tan buenos como dioses. Delante de Dios todos estamos indefensos, condenados y sin esperanza en nosotros mismos. Ninguna cantidad de una buena vida nos va a llevar al cielo o nos da la vida eterna. Absolutamente. ¿Cuál es entonces la solución? La solución de Dios para el problema del hombre
Dios no solamente en su perfecta santidad, cuyo carácter santo nosotros nunca podremos alcanzar por nosotros mismos o por medio de nuestras obras, sino que Él también es perfecto amor, es todo gracia, es todo misericordia, y debido a su amor y a su gracia, Él nos ha dado una esperanza. Y así dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estas son las buenas nuevas. El mensaje del Evangelio es el mensaje del regalo del propio Hijo de Dios, quien se hizo hombre, el Dios hombre. Él vivió sin pecado, murió en la cruz por nuestro pecado y fue levantado de la tumba, probando que Él es el Hijo de Dios, como asimismo el valor de su muerte por nosotros como nuestro sustituto. La palabra de Dios está llena de esperanza para nosotros en este aspecto. Dice Romanos 1:4, quien fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El 4:25 de Romanos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es clara la palabra de Dios cuando nos está hablando de todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Él nos dio vida eterna. Gracias a su muerte, nosotros somos salvos. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Queridos, entendemos que Cristo murió por nuestros pecados, pero también entendemos que Cristo resucitó. Y nuestra justificación es inmediata. La palabra de Dios entonces nos dice cuál es la pregunta más importante. Todo este tema de la separación del hombre con Dios, de la culpabilidad del hombre, de que no va a alcanzar por buenas obras la salvación. ¿Cómo entonces recibimos al Hijo de Dios para que podamos cruzar el abismo y tener la vida eterna que Él nos prometió? ¿Cuál es el punto que nosotros ahora deberíamos aprender? En el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, les leímos Juan capítulo 1, versículo 12. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vuelvo a repetirlo. Lee Juan 1, 12, Evangelio. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira, tú no tienes que hacer nada. Dios ya hizo todo. Lo único que tienes que hacer tú es creer en Jesucristo como tu Salvador personal. Creer que Jesús murió en la cruz por ti y resucitó al tercer día. Hoy está sentado a la diestra del Padre abogando por nosotros. En el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
¿Entiendes esta palabra? ¿Sabe? Nosotros no estamos vendiéndote nada. No te estamos vendiendo un seguro, no te estamos vendiendo nada porque no estamos recibiendo nada económicamente. Nosotros lo que te estamos ofreciendo es lo que la palabra de Dios dice, que nos llegó a nosotros un poco antes que a ti. Somos como hermanos mayores, que queremos guiarte, porque esto es lo que el Señor nos dijo en Mateo 28. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La palabra Evangelio. Son buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Jesucristo vino al mundo a morir por nuestros pecados, enviado por su Padre. Se hizo hombre, no pecó, vivió 33 años, preparó el camino para la iglesia. Murió, resucitó al tercer día, ascendió de los cielos después de 40 días allá para siempre, hasta que vuelva a buscar a la iglesia, que se llama el arrebatamiento. Vuelvo otra vez a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 18 dice, el que no cree es condenado. Así que ahí están las dos opciones delante de ti. Ahí están los dos caminos delante de ti, los dos destinos delante de ti. No hay más que eso. Si tú quieres creer, si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador que tomó tu lugar, eres salvo. Si tú te niegas y lo rechazas porque no tienes fe, porque no ha amanecido en ti, no has entendido todavía lo que Dios hizo por ti, vas a ir a la condenación eterna. Debido a lo que Jesucristo logró por nosotros en la cruz, la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Nosotros podemos recibir a ese Hijo como nuestro Salvador por nuestra fe personal, confiando en la persona de Cristo y en su muerte por nuestros pecados. Esto significa que todos nosotros debemos venir a Dios del mismo modo, pecadores que reconocen su pecaminosidad, que repudian cualquier forma de obras humanas y que solamente y únicamente por la fe en Jesucristo pueden ser salvos. Si te gustaría recibir y confiar en Cristo como tu Salvador personal, puedes expresar su fe en Cristo por medio de una simple oración como esta. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo en Jesucristo, que murió por mí y se levantó de la tumba. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Gracias por darme la vida eterna a través de la fe en tu Hijo. Amén.
¿Sabes lo que más quisiéramos en esta mañana? Que tú aceptaras a Jesús como tu Salvador personal y aseguraras la vida eterna. Ora de esta manera y pídele al Señor Jesucristo, ahí donde estás. Estás en tu casa, estás en la calle, estás en el negocio, estás en el auto. Ora al Señor, pídele al Señor en este momento. Reconozco que soy un pecador y que necesito la salvación en Cristo Jesús. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la luz. Es la única esperanza que tienes tú para recibir la vida eterna. De lo contrario, vas a ir a una muerte eterna por negarte a aceptar a Jesús como tu Salvador personal. En esta mañana queremos esclarecer que no tengas dudas absolutamente de nada, de cómo puedes ser salvo. Me gustaría que en estos momentos, en tu corazón, en tu vida, Dios trabajando, golpeando la puerta de tu corazón, queriendo entrar y transformar tu vida, convertirte y hacerte una nueva persona en Cristo. Voy a cantar algunas estrofas más. Quisiera en esta mañana que tú cerraras tus ojos allí donde estás y que oraras conmigo y que Dios pueda darte una vida eterna. Si eres salvo, bueno, está bien, asegúrate que eres salvo. No hay otra manera, no son por buenas obras, son solamente por recibir a Cristo como tu Salvador personal. Así que ora conmigo en esta mañana y pídele al Señor Jesucristo que sea tu Salvador personal. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, en esta mañana por tu palabra. Te agradecemos por la salvación, por la vida eterna. Te agradecemos porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Pedimos, Señor, ahora en esta mañana que tú nos des la vida eterna, nos des la salvación y que tú, Señor, nos ayudes. Nos ayudes, Señor, ahora, en este momento. Ayúdanos, Padre Santo, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos y danos la vida eterna. Ayúdanos, Señor, y danos el momento en que podemos ser salvos. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús.